sola escritura en segunda de Pedro. Como es una enseñanza donde vamos a estar viendo el concepto de sola escritura en la carta, vamos a seguir viendo y viniendo alrededor de ella. Seamos muy ágiles, vamos a leer varios textos y también vamos a hacer referencia a otros pasajes. Entonces les invito a ser muy ágiles en la búsqueda de los textos. El concepto de sola escritura empezó a usarse después de la Reforma Protestante, ¿cierto? Después del periodo de los reformadores. Pero conforme a lo que vamos a ver hoy, pudiésemos pensar que el apóstol Pedro habría creído en la sola escritura. Cuando hablamos de sola escritura, no estamos pensando en una idea novedosa de ciertos hombres, sino estamos pensando básicamente en el deseo de sujetarnos a lo que Dios ha revelado en su palabra y nada más. ¿Sí? Cuando miramos la sola escritura en primera de Pedro, hasta hubo necesidad de ver la enseñanza en dos partes. En esa oportunidad, ¿se acuerdan? Vimos el uso que hacía Pedro del Antiguo Testamento y luego el uso que hacía Pedro del Nuevo Testamento, porque ya habían varias epístolas circulando. En esta ocasión veíamos que Pedro mezclaba su propio lenguaje con las referencias a las Escrituras y les decía que así deberíamos ser nosotros, que al hablar ojalá se pudiese percibir en nuestras frases, pensamientos y expresiones Biblia. Pedro es así, hermanos, y en esta segunda carta eso no ha cambiado, sigue siendo igual, solo que su estilo de citación sí varió un poco, ha variado un poco. Por ejemplo, en la carta de segunda de Pedro solamente hay una cita directa al Antiguo Testamento y las demás son citas indirectas, o sea, transcribe el versículo sin decir de cuál fuente está echando mano, sino que ya supone que el lector conoce la palabra y sabe que es bíblico lo que le está escribiendo, ¿sí? Pero eso es una cita indirecta, porque no está mostrando, como por ejemplo en Isaías tal cosa, el profeta Oseas tal cosa. No, Pedro solamente hace eso aquí una vez, ahorita lo vamos a ver. Lo demás son citas indirectas y hay otras cosas que se llaman alusiones. Las alusiones son como paráfrasis, como pensamientos que él no escribe textualmente, pero cuando usted los lee, usted inmediatamente recuerda algún versículo del Antiguo Testamento, por ejemplo. Pues bien, eso es lo que caracteriza a segunda de Pedro, que tiene más que todo citas indirectas y alusiones. En cambio, primera de Pedro resaltaba más porque tenía varias citas directas. Vamos a ver que Pedro no solamente habla del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento, porque él tiene en alta estima a la palabra de Dios. ¿Sí? De hecho, cuando uno estudia las doctrinas concernientes a las Escrituras o bibliología, obligatoriamente hay que acudir a Pedro, porque Pedro contiene exposiciones claras y explícitas de la inspiración, de la interpretación, hasta de la canonicidad. Entonces, aunque no hayan citas directas, de todas formas él tiene gran estima, hermanos, por la palabra. Estaremos viendo esa enseñanza en dos puntos, como tenemos allá. Primer punto, citas bíblicas contra el problema principal. En este primer punto vamos a ver la única cita directa y las citas indirectas. Y en el segundo punto, las referencias bíblicas indirectas. Ahí en el segundo punto vamos a mirar más que todo las alusiones, ¿sí?
o citas que son paráfrasis de otros libros. Bueno, comencemos. Primer punto: citas bíblicas contra el problema principal. Vamos a estar leyendo varios textos. Primera de Pedro 1, leamos el 16. Perdón, segunda de Pedro 1, 16. Dice: cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Leamos ahora el 19. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Estoy usando la Reina Valera contemporánea. Bien, ahorita seguiremos leyendo más pasajes. Comprobamos que para el apóstol Pedro, los escritores de la Biblia, los profetas, fueron hombres de Dios inspirados. Eso significa, como él mismo los describe, que eran varones santos que pertenecían a Dios, y ellos le sirvieron a Dios como instrumentos para la redacción de las Sagradas Escrituras. Cuando ellos escribieron, lo hicieron bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso no hubo ideas ni caprichos de su propia imaginación que contaminaran la infalibilidad o la inerrancia de sus libros. Casualmente, la iglesia local estudiamos estos temas este mes que pasó. Bien. En efecto, ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Anote ese pasaje, Miqueas 3, del 5 al 8. Usted revisa ese texto y va a darse cuenta que los profetas santos hablaban movidos por el Espíritu Santo, y eso los hacía hablar de manera contundente contra el proceder de la gente, cómo vivían las personas, ¿cierto? En cambio, cuando los profetas eran falsos, ¿qué era lo que decían? Anote esos textos: Jeremías 6:13 y Jeremías 23:26. Compare ambos pasajes, el de Miqueas con estos de Jeremías, y dése cuenta. Tenemos a los profetas inspirados hablando bíblicamente para denunciar y oponerse a las prácticas paganas del pueblo. En cambio, ¿qué hacían los falsos profetas? ¿Qué decían? Ellos sí proclamaban el deseo de su propio corazón. Lo que ellos mismos querían decir, eso era lo que hablaban los falsos profetas. Entonces, cuando usted se encuentre con alguien que le diga, no, es que eso fue escrito por hombres, y usted cómo sabe que ellos no escribieron cosas de su propia imaginación, bueno, esa persona en su ignorancia está básicamente acusando de falso profeta a los profetas, porque los falsos profetas eran los que hablaban no movidos por su propio deseo del corazón, sino movidos por el Espíritu Santo. Bien, así que Pedro nos enseña que la revelación especial nos fue dada por escrito y vino por iniciativa de Dios Espíritu. Fue iniciativa del Espíritu Santo. Anote ese texto, 2 Samuel 23:5. Ahí lo dice textualmente. David dice:
el Espíritu Santo ha hablado por mí, a través de mí. Y así con todos los santos profetas del Antiguo Pacto y los apóstoles del Nuevo Pacto. Así que, hermanos, no hubo iniciativa humana ni tampoco invenciones humanas que hayan de cierta manera permeado o contaminado la palabra. Leamos 2 Pedro 3:15. En la parte final dice: tal como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. ¿Sí? Dense cuenta, ellos cuando escribieron no dejaron de ser ellos mismos, pero sí fueron capacitados con una sabiduría especial para poder cumplir esta magna labor. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento escribieron inspirados por el Espíritu Santo. No escribieron movidos por sus deseos ni por sus imaginaciones. Pues bien, en el Nuevo Testamento tampoco pasó eso, sino que los santos apóstoles, entre ellos Pablo, escribieron ¿qué? Según la sabiduría que Dios les dio. Así que por implicación Pedro está diciendo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto tienen igual autoridad para nosotros. Bien, así que, hermanos, esto nos lleva necesariamente a reconocer que la Biblia debe ser apreciada con reverencia. Pero cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance, lo cual es un privilegio precioso, no significa que podamos utilizarla como una especie de caricatura o de manual de notas o especie de manual de convivencia personal o para las conveniencias de cada cual. No podemos, el hecho de que tengamos la Biblia en la mano no nos da derecho a usar la Biblia como a nosotros nos parece. Debemos, y ojalá nuestras palabras estén llenas de palabra de Dios, sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en cómo nos referimos a ella y la manera como la citamos a ella, porque es muy fácil citar o hablar supuestamente bíblicamente usando textos o expresiones que pertenecen a contextos absolutamente diferentes. Entonces es lo importante de tener armonía con la iglesia triunfante. ¿Cuál es la iglesia triunfante? La iglesia triunfante son todos los hijos de Dios que ya murieron, todos los hijos de Dios que ya están en la gloria. Hermanos, han pasado 21 siglos de iglesia. Todos esos siglos hubo creyentes piadosos, santos, de hecho muchas veces más brillantes que nosotros. Dedicaron sus vidas para estudiar la palabra y el Espíritu Santo les guió a ellos tanto como lo está haciendo con esta generación. Por lo tanto, una manera de verificar que nuestra lectura está siendo correcta es que tiene armonía con la iglesia triunfante. Bueno, si tenemos la revelación especial como un derecho dado por el cielo, bueno, ese derecho conlleva la responsabilidad de interpretarla adecuadamente. Sí, hermano, las escrituras deben ser tratadas con reverencia. Leamos 3:1. En la segunda parte dice que les ha animado a tener presente estas cosas, sí, con limpio entendimiento. Dice esta versión, con mente pura. Aquí lo que está diciéndonos es: esta revelación que tenemos de parte de Dios funciona como un medio divino para despertar y para limpiar nuestro entendimiento. ¿Cuál es la manera para que alguien que viene del mundo con tantas ideas extrañas, con una cosmovisión de la vida tan mundana, cómo puede alguien renovarse? ¿Por las reglas que dice una iglesia?
No, por la lectura de la palabra. Si la persona lee la escritura misma es la que va a limpiarle la mente. Es la palabra la que limpia a la persona. Para el creyente que ha sido renovado en su mente, no necesita decir es que la iglesia me lo prohíbe, o el pastor me dijo tal cosa, o que el hermano tal cosa me ve, o van a decir. No vivimos ni nos movemos basados en esas cosas, porque ella nos ha limpiado el entendimiento. ¿Sí? Entonces, por un lado, la palabra nos limpia, y por otro lado, ¿qué más dice? ¿Qué leímos ahorita? En el 1:19. Funciona como una lámpara. La Biblia funciona primero como limpieza, como una especie de agua de purificación para nuestra mente. Pero también funciona como una antorcha que alumbra nuestro camino. Y a propósito, eso es una alusión del Salmo 119, 105, ¿se acuerdan? Lámpara está a mis pies tu palabra. Bueno, eso es un ejemplo de alusión. Él no está citando salmos, ni siquiera lo está transcribiendo, pero cuando uno lee eso, uno de una vez va para allá. Eso es una alusión, ¿sí? Con esa alusión. Entonces, y miren el 19, que parece hermoso y comprueba una vez más que Segunda de Pedro es una carta cristocéntrica. Listo, la escritura nos limpia y la escritura nos alumbra, sí. Pero de adrede Pedro hace una comparación y nos dice que la más grande promesa, el máximo clímax de las escrituras, ni siquiera son ellas mismas, sino aquel que es el lucero de la mañana. Dense cuenta, hermanos, la palabra que es una antorcha. Y luego, ¿qué habla? De que el lucero amanece en nuestro corazón. Dense cuenta, está comparando la palabra escrita con la palabra viva. ¡Qué hermoso! En otras palabras, la revelación de la palabra escrita es inspirada por Dios, nos limpia, nos alumbra. Amén, sí. Pero aún el alcance que llega a tener la Biblia, no me malentiendan, está limitado en comparación con la palabra viva que es Cristo, porque Cristo alumbra, dice Malaquías 4:2, como sol de justicia. ¿Sí? La palabra es antorcha y Cristo es el sol. Su luz es excelsa. Hermanos, qué maravilloso. Cristo es la luz. Por eso es que alguien puede tener las escrituras, pero si no tiene a Cristo, no ha sido limpiado su entendimiento, ni siquiera ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, dense cuenta, Pedro está incentivándonos a estudiar las escrituras, pero no de una manera subjetiva. ¿Subjetiva qué es? A mí me parece, yo siento que, yo creo que tal cosa, esto debe ser que tal porque yo pienso que. No podemos leer la Biblia así de manera subjetiva ni tampoco a conveniencia. O sea, la cita cuando le conviene, ¿sí? Cuando no le conviene, pues ignora esa parte ni la lee porque esa parte lo va a confrontar, entonces lo hace a un lado. No, hermanos. Por eso Pedro habla de la interpretación privada. Tenemos que ser muy cuidadosos porque si vamos a leerla, necesariamente va a haber interpretación. Cada vez que uno lee, hay interpretación. Pues bien, cada vez que leamos o que interpretemos, debemos hacerlo de manera sana, de manera legítima. Yo les decía ahorita, una forma de ver que estamos leyendo la Biblia bien es que estamos en armonía con la iglesia triunfante. Sí. Se los pongo de esta forma. Una lectura correcta de la Biblia nunca va a traer descubrimientos nuevos o privados. Eso es lo principal. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No es de interpretación privada. Bueno,
Para nosotros hay cosas que son nuevas, sí, pero si yo empiezo a hablar de eso nuevo, y eso nuevo resulta que realmente jamás nadie lo había notado, por 20 siglos nadie lo había creído, nadie lo había visto, pues eso que descubrí no es que sea nuevo bueno, sino es algo malo, nuevo malo. Aquel que interpreta bien la escritura no va a traer descubrimientos privados nuevos, no. Eso es lo que se conoce como la comunidad de la fe. La comunidad de la fe, o sea, la iglesia triunfante. Todos los hermanos que han vivido por esos siglos están representados en siglos de sana doctrina, tratados teológicos, credos, confesiones de fe. Todo eso sirve como una especie de muro de contención para que cuando leamos nosotros y tengamos interpretación privada, no nos salgamos de lo que la iglesia ya ha creído por siglos. ¿Sí? Un muro de contención a la interpretación privada es lo que la iglesia histórica ha enseñado. ¿Sí? El clásico ejemplo es que por siglos el ministerio de la mujer no existió y ahora en el siglo XXI sí existió. Hay un ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que por 20 siglos la iglesia estuvo, mejor dicho, el que está ahora descubrió algo nuevo? Eso es algo extraño, ¿no? Debe ser desechado inmediatamente. Pues bien, hermanos, dense cuenta, las sectas siempre se van a caracterizar por sus revelaciones particulares. Siempre descubren cosas, siempre Dios les muestra a ellos y a nadie más. ¿Sí? Las sectas siempre tienen conclusiones nuevas, ¿sí? Y muchas veces los fundadores de las sectas o sus líderes se caracterizan por tener una iluminación especial. La secta adventista con su falsa profeta Elena White, los mormones con su falso profeta José Smith, sus líderes actuales, los líderes actuales de los testigos de Jehová. Bueno, todas esas personas, ¿sí?, confían en sus líderes porque ellos poseen unos niveles de iluminación o de estudios que no puede tener nadie más. Y es más, nuestros estudios deben sujetarse a lo que ellos hayan dicho. Ese es el problema. Nosotros estamos diciendo que la comunidad de la fe no es una iglesia particular, ni siquiera una persona particular. Estamos diciendo que son siglos, o sea, podemos referirnos a la patrística, a los puritanos, a las confesiones de fe, podemos referirnos a tantas cosas sin que haya problema con ello. ¿Sí? Leamos 3:16. Dice, cuando habla de Pablo, casi en todas sus cartas donde habla de esas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sí? Pedro es directo en señalar que los falsos maestros son indoctos e inconstantes. ¿Y qué hacen ellos? Tuercen las escrituras, tanto las del Antiguo como las del Nuevo. ¿Qué está diciendo Pedro? No solo tuercen el Antiguo Testamento, sino también tuercen las epístolas de Pablo. Bueno, hermanos, lamento ese ruido afuera. Tratemos de concentrarnos acá lo más posible. Bien. Las sectas siempre van a preferir sus nuevas revelaciones a abrazar mitos o especulaciones. Miren 1:16. Bueno, ya lo habíamos leído. Si él les dice, nosotros no seguimos fábulas artificiosas, ¿sí? En cambio, la iglesia apostólica, la iglesia bíblica, ¿qué hace? Acepta el legado apostólico y milenario transferido a la iglesia triunfante. ¿Sí? La iglesia histórica es trinitaria, la iglesia histórica cree en la deidad de Cristo, su doble naturaleza. En cambio, uno mira las sectas que se caracterizan, son antitrinitarios, creen que Jesús es un hombre, por ejemplo.
¿Sí? Bien, ¿cuál es la única cita bíblica que hace directamente el apóstol Pedro? Miremos 2:22. Bueno, esa es la única cita, dice: en ellos ¿quiénes? Los falsos maestros, se ha cumplido la verdad del proverbio. ¿Qué dice el proverbio? El perro vuelve a su vómito. Ese es Proverbios 26:11. Es la única vez que Pedro cita el Antiguo Testamento directamente. Y dése cuenta cómo lo hace, para comparar a los falsos maestros necios con todos sus seguidores, con el perro que vuelve al vómito. Impresionante, ¿no? Bueno, ahora miremos las otras citas que tiene el apóstol Pedro. Estas son indirectas. Miren 2 del 6 al 7. En ese pasaje él enseña acerca del juicio de Dios y cómo actúan los falsos maestros, y cita el relato de Lot y el de la caída de Sodoma, que está en Génesis 19. O sea, Pedro nos cita Proverbios 26 y ahora cita Génesis 19. Luego en versículo 2:5 cita el relato de Noé y el relato del diluvio universal, que también está en Génesis del 6 al 7. Y luego nos habla otro caso, capítulo 2, versículos 15 al 16. Nos cita el relato de Balaam, ¿se acuerdan? Que fue comprado por Moab para que maldijera a los israelitas y que hasta su propia burra lo amonestó. Bueno, eso está en Números 22, ¿sí? Estas son las citas bíblicas que tiene el apóstol Pedro más evidentes en toda su carta. Bien, démonos cuenta que tiene cierta preferencia por Génesis, ¿sí? Algo que pues también tuvo en la primera, aunque en primera citó más a Isaías. ¿Listos? Segunda parte. Vamos a estar viendo ahora las referencias bíblicas indirectas. Hermanos, si comparamos primera de Pedro con la segunda, pues es evidente que la segunda es más corta, y eso explicaría por qué Pedro cita menos veces al Antiguo Testamento. De todas formas, como les decía, encontramos muchas alusiones y referencias indirectas, ¿sí? Porque aunque Pedro es un apóstol, la autoridad apostólica de Pedro se somete a las Escrituras. La palabra de Dios siempre tiene primacía sobre todas las cosas. Miremos ahora las alusiones. Miremosla capítulo por capítulo. Miremos 1:15. Dice: también debo esforzarme para que después de mi partida, si quiere subraya esa palabra, ustedes puedan tener siempre presente estas cosas. Ahora miren el 18. Nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. Subraye eso, santo. Monte santo, subraye eso también. Y ahora mire el 19, 1:19. En la parte final dice: hasta que aclare el día y el lucero de la mañana sale. También subraye eso, lucero de la mañana sale. Ahí, en esas tres, hay alusiones, o sea, citas, algunas referencias indirectas. La primera que les mostraba, la de la partida. Anota ese texto, Lucas 9:31. Él está compartiendo la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Que está en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Pues resulta que en esa ocasión Moisés y Elías se aparecieron y hablaron con el Señor Jesús. Bueno, Lucas es el único que nos dice de qué hablaron. Y en Lucas 9:31 dice que hablaron de la partida de Cristo. Ahí hay una alusión. Cuando Pedro dice que está próxima su partida, él está hablando de los mismos términos que escuchó allá en Lucas 9:31. El mismo término que usó Cristo en aquella ocasión.
Luego, Pedro dice que ese lugar era un monte santo. Él está aludiendo a Éxodo 3:5 y Josué 5:15. ¿Se acuerdan cuando el ángel le dijo a Moisés y a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás santo es? Es una alusión. Pedro está diciendo: nosotros vimos su gloria, y así como una vez Moisés y Josué la vieron y estaban en un lugar santo, nosotros también vimos la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Ustedes se cuenta, ¿no? Porque él compara su visión de la gloria de Cristo con los encuentros con Dios que tuvieron Moisés y Josué. O sea, otra forma de probar la deidad de Cristo. Bien. Y el 19, cuando hablaba del lucero de la mañana, está citando Números 24:17, aludiendo a él, pues, Números 24:17. En ese pasaje, Balaam está profetizando que el Mesías era como una estrella que vendría de Jacob. ¿Sí? Bueno, hermanos, ahí vemos entonces en tan solo un capítulo todas las citas bíblicas que tiene. Números, Lucas, Éxodo, Josué. ¿Sí? Ahora miremos las citas que están en el capítulo 2. En el capítulo 2 también hay varias. Miremos 2:10. Bueno, ahorita vimos las de la referencia, ¿no? A Lot, Noé y Balaam. Y ahora veamos esta otra. 2:10 dice: sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con lo que desprecian la autoridad divina. Bueno, esa parte subrayada, despreciar la autoridad. Él está aludiendo a Deuteronomio 32:35. Lo que está enseñando Pedro es: los falsos maestros no solamente tuercen la escritura o la interpretan a su manera, sino que tampoco se sujetan. No se sujetan, por el contrario, la cita de Éxodo 22:28. Se opone a las autoridades. Éxodo 22:28. Y Deuteronomio 32:35 lo que habla es del juicio que viene sobre ellos. Bueno, eso está en el versículo 3, el versículo 3, 2 de Pedro 2:3, en la parte final dice: la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Bueno, ahí está citando Deuteronomio 32:35. Allá dice: el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. O sea, Pedro está hablando con el mismo lenguaje que habla Moisés en Deuteronomio 32, cuando el Señor dice que va a destruir a los apóstoles. Bueno, eso es con respecto al capítulo 2. Ahora veamos en el capítulo 3. Versículo 4. En el versículo 4 del capítulo 3, Pedro nos dice que una de las características de los falsos maestros, por lo menos de ese entonces, era burlarse, ¿no? O sea, bueno, ¿dónde está la venida de Jesús? Tantos años han pasado y no ha llegado. ¿Sí? Y utilizaban esa burla para persuadir a los cristianos para vivir una vida inmoral. ¿Sí? Cuando Pedro habla de esa manera, él está recordándonos estas citas, Isaías 5:19, Jeremías 17:15 y Ezequiel 12:22 y 27. Claro, porque así como los falsos maestros se burlan
de la tardanza del juicio de Dios, los israelitas rebeldes también hacían lo mismo. Ponían en entredicho la verdad del juicio de Dios que iba a venir sobre ellos. Actuaban igual que los apóstatas de Judá del Antiguo Testamento. Versículo 5 dice: con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios. Bueno, hay otra alusión, ¿no? ¿De qué está citando? Génesis 1, versículo 9, cuando dice que la tierra y los mares fueron creados por la palabra de Dios. También Salmo 33, 6. Versículo 7 y versículo 8 dice: pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, las referencias que Pedro hace del juicio, él dice que va a haber fuego. En el 12 versículo dice: esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Bueno, ese fuego que habla Pedro está citando, anótelos, Isaías 34, 4, Isaías 66, 15 al 16 y Miqueas 1, 4. Leamos Isaías 66. Usted se cuenta cómo lo hace el apóstol Pedro. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros podemos hablar la palabra de Dios parafraseando, ¿no? Lo que les decía al comienzo, siempre y cuando se conserve la esencia de lo que estamos citando. 66:15 dice: ciertamente el Señor vendrá en medio del fuego, sus carros vendrán como un torbellino para descargar su enojo y su reprensión con la furia de una llama de fuego. Ciertamente el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda la humanidad. Muchos serán los que mueran a manos del Señor. Bueno, Pedro no está enseñando nada nuevo. Él está comprobando que su doctrina es completamente bíblica. Luego en el versículo 8, volvamos para allá, para Pedro, cuando habla de que para el Señor un día es como 1000 años, ¿ustedes se acuerdan? Eso está en Salmos. Está aludiendo al Salmo 94. Con eso él muestra que Dios no es afectado por el tiempo. Y él usa eso para animar a los hermanos. El versículo 9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa. Cuando él hace eso, de animarlos a ellos para que no sientan que las promesas de Dios se tardan en cumplirse, él está aludiendo a Habacuc 2:3. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice al profeta: espera la visión, escríbela, porque no se tardará? ¿Se acuerdan? Habacuc 2:3. Bueno, Pedro está aludiendo a Habacuc para animar a los cristianos a seguir aguardando con paciencia. Volvamos a Pedro, versículo 10 y versículo 13. Dice: el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. 13. Por eso, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Bueno, esto también es extraído del Antiguo Testamento. De hecho, Pedro usa la expresión día del Señor en el sentido de el día del juicio final. Él está citando Isaías 13, del 9 al 13, y Joel 1:15. Los profetas muchas veces decían que el día del Señor estaba asociado con un fin de todas las cosas. Y Pedro está
creyendo exactamente lo mismo. Y es más, describe la venida del día del Señor como ladrón en la noche, igual que como el Señor lo enseñó. Anote este pasaje, Lucas 12, 39 al 40. Vamos para allá. Lucas 12, 39 al 40. Aquí el Señor Jesús les está enseñando a los apóstoles de la importancia de mantenerse vigilantes, y les enseña una parábola. Y le dice: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿esa parábola es para nosotros o para todos? ¿Sí? El Señor le responde. A Pedro le quedó muy marcado, hermano, esta parábola, tanto así que vemos que usó la respuesta de Cristo en su carta, en segunda de Pedro, y nos compara la venida de Cristo como un robo, un asalto nocturno, ¿sí? Como comparando lo inminente, que es imposible de prever en qué momento o cuándo va a llevarse a cabo. Y con respecto a los cielos nuevos y a la tierra nueva, miremos algunos textos. Isaías 60. Isaías 60, 21. Ahí decía, ¿no?, que esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde moran la justicia. Miren cómo lo describe Isaías. Dice: todos en tu pueblo serán personas justas, y para siempre heredarán la tierra. Para gloria mía serán renuevos de mi propio campo, la obra de mis manos. El más pequeño contará por 1000 y el menor por un pueblo fuerte. Yo soy el Señor, y a su tiempo haré que eso se cumpla sin tardanza. Cielos y tierra donde mora la justicia, alusión a esto, ¿sí? Refiriéndose es a los justificados que van a heredar la tierra. Bueno, ahora miremos Isaías 65, 17. Dice: fíjense bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros nadie volverá a acordarse, ni los traerá más a la memoria. Al contrario, ustedes se alegrarán y regocijarán siempre en lo que voy a crear. Estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. 25. El lobo y el cordero descansarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará con el polvo de la tierra. En todo mi santo monte no habrá aflicción, ni nadie hará daño a nadie. Yo, el Señor, lo he dicho. Cielos nuevos, tierra nueva. Lo que Isaías profetizó, el apóstol Pedro nos está diciendo que todavía lo seguimos esperando, ¿sí? Los cielos nuevos y la tierra nueva, la tierra donde morará la justicia, es una de las esperanzas del cristianismo, ¿sí? Las cuales vendrán cuando Cristo regrese. Y por último, miremos Isaías 66. Dice: así como yo hago que los nuevos cielos y la nueva tierra permanezcan delante de mí, así también haré que permanezca en su nombre y su descendencia. Bien, hermanos, ¿alguien hizo cuentas de cuántas citas bíblicas hubo? Pues bien, de todas esas decenas de versículos está llena la segunda de Pedro. Comprobamos, hermanos, que segunda de Pedro sostiene la sola escritura. Sola escritura es no solamente sustentar mis creencias y afirmaciones en la Biblia, sino hacer parte de mi vida la palabra.
que mi lenguaje esté impregnado por la palabra, que esté sazonada mi palabra con sal, diría el apóstol Pablo, ¿sí? Y Pedro así lo está haciendo. Que lo que la Biblia promete y nos dice, nosotros lo creemos y aguardamos por el cumplimiento de esas promesas. Esto es sola escritura en Pedro. Es nuestro deber conservar esa creencia. Sola escritura se refiere a que debo valorar la palabra como el medio por el cual Dios limpia mi vida, por el medio del cual Dios ilumina mi vida, por el medio del cual Dios me muestra a aquel que es el sol de justicia, que es Cristo. Y por lo tanto, todo aquel que se salga de ella y de lo que se ha creído a la luz de ella por todos los siglos, es un falso maestro, indocto, torcido realmente, necio, que se parece más al perro que vuelve al vómito. En cambio, nosotros aguardamos con esperanza el cumplimiento de esas promesas, confiando en nuestro Dios trino conforme a su palabra. Amén. Oremos.